De verdad me complace muchísimo este tipo de actividades. Les decía a los muchachos que gratamente sorprendido, ¿no?, de que una actividad de esta sea tan bien organizada. A veces una de las debilidades que tiene uno como músico, como productor musical, es el manejo de la parte digital, lo que es el manejo de las redes. A veces eso se convierte en una debilidad. Y pues aquí vemos pues, que fue una fortaleza. Yo creo que muchas de las personas estuvieron al tanto de estas actividades. Bueno, siempre el hecho de tener poca audiencia no significa de que el trabajo no se realizó como debe ser. Así que yo de verdad, pues, en lo personal, felicito a la Fundación Tierra y Ser y a todas las personas que están organizando este hermoso encuentro, ¿no? Y por supuesto, pues, todos los ponentes, los talleristas que van a ser, pues también son personas de alta trayectoria. Bueno, Carlitos, que es una persona que es una referencia, ¿no? Siempre hemos comentado nosotros, entre los músicos y amigos, que la música tachirense, en el caso específico, se debe muchísimo al trabajo de todos los maestros que estuvieron antes de nosotros. Ahí podemos hablar del maestro Alberto Almenara, del profesor Norberto Parada, inclusive el profesor Chanito, el profesor Evencio, que trataron de hacer toda una música al lado del maestro Eufrasio Medina, y que después el profesor Domingo Moret y también como Carlitos, que se han encargado de integrar ciertas sonoridades, ciertos acordes con algunas tensiones que eran muy difíciles o un poco usadas para la época. Si ustedes escucharon y si dominan la parte armónica y si dominan un cuatro, se dan cuenta de que los acordes que utilizó Carlos son completamente contemporáneos, pero esos acordes él los hizo hace 30, 40 años atrás. Entonces, de verdad, es donde empieza a crear un movimiento, a lo mejor sin saberlo, Carlitos, ¿verdad? Sin saberlo, pero que ya, en el buen sentido de la palabra, se empieza a contaminar de lo que es la música universal. Por supuesto, no hay que dejar de lado al maestro Carlos Eduardo Arellano, que también le incorpora a la música tachirense, aunque no es un ejecutante como tal de la música tachirense, sí es una referencia armónica para todos los que hacemos música actualmente, igual que desde el corte académico, el trabajo que hizo el profesor Ramón Márquez desde la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel, y luego como director de la orquesta típica, que no solamente fue director, sino que también fue arreglista y fue compositor. Más adelante, el profesor Rafael Saavedra, el cual tuve la oportunidad de recibir clase con él, igual que Grego y Pino, y entonces vemos que hay una formación ya formal dentro de lo que es la ciudad de San Cristóbal, y consecuencia de todos ellos es el trabajo que nosotros hacemos. Yo, en el día de hoy, no sé si, a ver si esto, yo en el día de hoy pues, quisiera pues, presentarle algunas herramientas que son las que yo trabajo de una manera más común o más cotidiana. Yo hice, a grosso modo, pues trate de compilar algunas de las que yo considero que son habituales en el momento en que yo quiero o que se me viene algún tipo de melodía. Entonces, estamos hablando de que la música se puede crear por medio de estructuras rítmicas, por motivos melódicos, por enlaces de acordes, resonancia mórfica o los plagios. El nombre de plagio a veces como que incomoda mucho, porque es como, a veces lo usamos nosotros los músicos como adueñarse de algo que no es propio. Pero está la parte jurídica, que también es algo, un detalle que me alegra mucho que lo hayan tomado en cuenta para este taller, porque es importante nosotros también manejar lo que es la parte jurídica, pero también dentro de la música la palabra plagio, aunque no está muy alejada de esa realidad jurídica, pues también nos sirve para ser un foco o el inicio de una invención. Tenemos entonces lo que son las estructuras rítmicas, lo que es el tético, el acéfalo y el anacrúsico, si estamos hablando de algunos compases. En el caso de nosotros, que manejamos mucho los valses, que está en un 3/4, yo, por lo menos,
si hablamos por lo menos de Cerrando el Día, que es un tema que realmente está basado primero en una estructura rítmica. Y sobre esa estructura rítmica ya después elaborada es donde empiezo yo a crear una melodía y después una armonización. En ese orden, en el caso este específico. No quiere decir que todas las veces sea de la misma manera. Pero Cerrando el Día tiene su anécdota. Jesús David me invita para que vayamos a Táriga, porque María Alejandra, una flautista, que ya, bueno, es de aquí, es de Táriga, pero está en Panamá, se estaba graduando de ingeniero ambiental, creo que era así. Bueno, y Jesús David me dice, concha, ¿por qué no vamos? Pero es que ya es tarde, ya son como 8 o 9 de la noche, y bueno, yo no tenía nada para llevar, o sea, no había regalo, nada. Entonces me dice, no, yo voy a llevar unos pasapalos, que yo digo que vamos de parte de los dos, esos pasapalos. La cosa es que eso coincide con la caída del puente que conecta a San Cristóbal con Táriga, y teníamos que esperar, pues igual que pasara un poco la cola, porque siempre ustedes recuerdan que, bueno, a veces era hasta de 3-4 horas, pero en ese momento fue como de 1 hora y media. Y se me ocurrió, fue algo fortuito, no fue algo realmente pensado, fue sacar los nombres, desocupado al fin porque estaba en la cola, pero poder sacar los nombres y poder tener una rítmica de cada uno de los nombres nuestros. Entonces podemos clasificar en si era tético, si era acéfalo o si era anacrúsico. Entonces en el caso de Job, si estamos trabajando el nombre de Job en 3/4, 1, 2 y Job. Entonces el nombre de Job es tético, ¿sí? Si hablábamos del caso de Jesús, un Jesús, entonces Jesús es anacrúsico, ¿sí? Entonces en el caso de yo, bueno, pero si voy para donde María Alejandra, vamos a ver cómo cuadra María Alejandra, ¿sí? María Alejandra, María Alejandra, María Alejandra. Y sobre eso, esa estructura, ¿sí?, es rítmica, pues empiezo a crear lo que sería la melodía. Con esa pequeña estructura de lo que es el nombre, se puede crear entonces una melodía, que en ese momento la hice, y después, bueno, ya con más calma, por supuesto con los recursos armónicos que uno maneja, empecé pues a crear ciertas variaciones pensando en esa estructura rítmica del nombre de María Alejandra. Y de ahí sale pues ese tema. Está el otro que es Siberia. El tema de Siberia, pues eso más adelante también lo voy a explicar, pero esto se podría entonces tomar de una buena manera como plagio. ¿Por qué como plagio? Porque está basada completamente en una estructura rítmica que no es mía, es de Pat Metheny, del tema First Cycle, que sería primer ciclo de Pat Metheny. Pat Metheny es un guitarrista que fue profesor en Berkeley de armonía, de hecho fue uno de los que motivó a Juan Luis Guerra a estudiar en los Estados Unidos música, pero en el momento en que él llega y sale Pat Metheny para hacer gira por Europa y Japón con su grupo de jazz. Pero tiene un tema que es muy conocido, yo creo que uno de los temas banderas de Ancla, que es el First Cycle, que está escrito a 11 cuartos. Y entonces sobre esa estructura de las palmas, de hecho se agarró todo lo que fue la introducción rítmica y sobre eso pues está creado Siberia. Si lo pueden medir, lo pueden contar, van a escuchar que está entonces a 11 cuartos. Eso es Sonidos de Venezuela. Y esa es la. Entonces vemos
Bueno, en este caso escuchamos lo que es Siberia. Toda esta parte primera es del tema Pulsiclo. Y aquí es donde empieza realmente el tema de Siberia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y podemos entonces buscar otros recursos, que sería el punto de oro, que es buscar melodías que nos permitan llegar al momento culminante, en este caso, que sería lo más alto a producir, el centro de energía, y que está cercano pues, ya a un final que de hecho así es como termina el tema. Empieza a preparar el punto de oro. Entonces vemos ya combinaciones de compases amalgamados y ese tipo de cosas, pues que obviamente nos los permite también la academia. Siempre he comentado de que el músico empírico, porque no es el músico que no ha estudiado de una manera formal en una academia, en una escuela de música, en la UNED, en la UPEL, el bachillerato en música, no. Me refiero es al músico empírico como tal. La diferencia entre el músico empírico y un músico académico no es que el académico toca más. Si ustedes se dan cuenta en la calle, hay muchos muchachos extraordinarios marqueros, pero nunca saben qué estructura están tocando. La diferencia es que el músico académico sabe lo que está haciendo, o debería, por lo menos en teoría, saber qué es lo que está haciendo. El músico empírico no, simplemente le sale del alma, o de adentro, para no usar otra palabra, pero le sale, le nace, y simplemente con eso él puede tener una conexión con el público. En cambio, el académico pues debería preparar, ¿sí?, lo que es una introducción, lo que es un motivo, una exposición, lo que es un desarrollo, buscar el punto de oro y hacer una conclusión, o la coda y ya. El músico empírico no, pero no hace mejor músico que el que va a la academia. Eso hay que tenerlo muy claro también. Hay muchos músicos afuera. Si ustedes conocen a Che Hurtado, gran guatrista venezolano, sus inicios, igual que el profesor Pablo Camacaro, compositor de tantos temas, no tuvieron una formación formal, fueron completamente empíricos. Empezaron a crear su música ya formalmente escrita, fue al pasar de los años. El maestro Luis Laguna también pasó lo mismo. De hecho, el maestro Orlando Morel fue una de las personas que copiaba su música porque él no sabía copiar. Igual que el maestro Virgilio Armas, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, gran pianista de aquí del estado, una referencia del jazz, yo creo que en toda Latinoamérica. Es una persona que podrá tener ciertas limitaciones a nivel de escritura, a nivel de lectura, pero como músico es extraordinario. Como pianista y manejo de todos los géneros de la música del jazz o de la música universal popular es de primera. Tenemos entonces el motivo melódico. En este caso de los motivos melódicos yo puse dos temas. Iba a traer Isabela, que es un vals que le hice a mi hija, pero no lo conseguí. Y está Dime. Dime pues también está basado primero en la composición en un motivo melódico. Me encontraba, valga la cuña, con mi mamá y con mi hermana en Traqui, de aquí del centro, y acompañar mujeres para que compren ustedes saben que es terrible, ¿sí? Entramos, yo creo que como a las 2 de la tarde, y eran las 5:30 y no habían comprado. Y entonces me senté en las escaleras de Traqui desde el segundo piso. Dije, no, yo me siento aquí y ustedes deciden que al final no compraron. Pero me senté y en las escaleras sentado empecé a hacer el tema, no como tal el tema,
Pero todos yo creo que hemos visto, o por lo menos los que son cerquita a mi generación, a partir de los años 73, 74, como Gregory, a nosotros nos gustaba ver Gregory. Era en las tardes ver a Alf, el extraterrestre. No tiene nada que ver con Gregory, estoy hablando es del tema, ¿sí? Y Alf tenía un tema igual que el de la nana, ¿sí? Que lo pasan ahora casi ya va a ser para Nickelodeon, pero Alf tiene un tema de presentación del programa que es muy bueno. Era Gregory. Bueno, y entonces empecé con el tema a darle, pero se me ocurrió, pues dije yo ya, ¿y cómo suena ese tema a 3/4? ¿Y cómo podrá sonar si es una danza zuliana? ¿Y cómo podrá sonar si es un vals? Y entre todo eso empecé como a ajustar las rítmicas del tema. Entonces tenía el motivo, tenía un tema ya obviamente muy bien establecido, y empecé a hacer lo que hoy dime es la segunda parte, que es creo que aquí está, no está, pero fíjense cómo un tema que es anclado de otro tema puede servir de inspiración para otra cosa. En este caso, pues para un bambuco. ¿Qué es lo bueno o lo que a uno lo reconforta? Que este tema inclusive ha tenido hasta letras que no son mías. Me escribió una señora apellido Faroli y hay un muchacho de la Toral de Táchira que se llama Leo Ortiz y colocó Dime con un mosaico de fotografías de la Coral, lo montó en YouTube, lo pueden buscar, Dime, Leo Los Ontiveros, y esa señora me escribe y me dice, mire, yo le hice una letra a ese bambuco. Y me recuerda cuando yo era joven y estaba estudiando en el Simón Bolívar y tuve un gran amor, que por supuesto no me casé con él, ahora soy viuda, vivo en Maracaibo, pero le hice un tema y le voy a enviar la letra, si a usted le gusta, se hace. Obviamente me encantó y está montado en una orquesta típica. Pero son satisfacciones que a uno pues, le da este tipo de trabajo. Esta canción de madrugada, que sería con enlaces de acordes o signos armónicos, ojo, no quiero decir que estas sean técnicas de composición. Estoy hablando de lo que a mí me resulta, a mí, de la manera muy particular. En lo que es esta parte de enlaces de acordes o signos armónicos es cuando la melodía está sujeta a los acordes que uno tiene como enlaces o como ciclos en un determinado partitura o una invención. Entonces van a escuchar cómo una melodía, como canción de madrugada, podría ser hasta inclusive un poco incómoda, un poco extraña porque se sale de lo convencional, pero obviamente porque estamos usando, en este caso, algunas tensiones, ¿sí? Algunas novenas, algunas oncenas, algunas trecenas, inclusive pues también algunas quintas aumentadas o quintas disminuidas, pues que dentro de la música tradicional venezolana no es tan común, actualmente sí, pero no es tan común en su tiempo. Canción de madrugada. Más ajustada a lo que es la parte armónica. ¿Y por qué canción de madrugada? Bueno, yo estaba durmiendo y soñé que estaba con sonidos de Venezuela en el oriente del país y que había llegado a Serenata Guayanesa, que íbamos a cantar con ellos porque realmente íbamos a estar allá, y empecé a cantar dormido el tema. Obviamente mi esposa se despertó asustada, pensaba que estaba infartado, me empezó a golpear y le dije yo, ya va, agarré el celular, grabé el tema, le digo, ahora sí, golpéame que ya lo grabé. Pero pasa, es decir, nosotros que podemos tener alguna, no digamos que habilidad, pero sí facilidad para poder componer, pues ese tipo de cosas pasan, inclusive los golpes. La fiestera. En La fiestera es uno de los temas más nuevos
en esta fiestera hay una referencia histórica tradicional y elementos rítmicos, armónicos actuales. Cuando yo hice la fiestera, venía el Festival del Bambuco, no con la intención de entrar a concurso, sino para presentar un bambuco nuevo dentro con la orquesta típica que tenía el concierto de gala. Aquí estamos tomando algunas células de lo que es la música campesina, que se llama también pues merengue campesino, pero también puede ser un bambuco. Y los antecedentes del bambuco pues también es la contradanza. Entonces quise meter algunos elementos tradicionales que a veces nosotros los músicos, cuando ya tenemos cierto tipo de estudio, pues tratamos como de rechazar algunos otros elementos que son como muy populares o muy del aguardiente, ¿sí? Pero de esta manera pues traté también como de enfocar las dos cosas, lo que es la música tradicional y con algunos elementos rítmicos actuales, igual que es la parte armónica. Entonces puede dar este resultado. Y viene una parte de entonces, que es como haciendo alusión a lo que es la contradanza, que es antes del bambuco como tal. ¿A cuatro? 1, 2, 3, 4. Bueno, lo dejo hasta ahí porque el tiempo apremia. La resonancia mórfica es a lo mejor algún término que nosotros pues no es tan común, pero la resonancia mórfica es aquella referencia que nosotros tenemos que está en el inconsciente, no sabemos de ella, pero que nos permite a nosotros crear música, el cual nosotros consideramos que es propia, que es nuestra, que es de nuestra autoría, pero realmente está guardada en el inconsciente y no está mal. Pero es lo que nos permite después nosotros crear un motivo o crear un ciclo armónico o poder crear una estructura rítmica y sobre eso pues hacer una composición. Esa es la resonancia mórfica, pero realmente es cuando ustedes dicen, pero es que esto yo lo escuché en otro tema, simplemente le cambiaron el modo o le cambiaron la velocidad, pero realmente el que es compositor y lo ha visto como una resonancia mórfica no está al tanto, no es consciente de eso. Pero está la otra parte que es el plagio, que es cuando sí está la persona consciente. Y sobre eso puede tomar algunas estructuras y hacer música. Si nos vamos saliéndonos un poquito del contexto nuestro, el Mundial de fútbol pasado lo se vivió con Shakira. Ella tomó un plagio, por decirlo de alguna manera, que fueron unos compases más o menos largos de 8 o 10 compases, que es basado en un tema de salsa, creo que inclusive de salsa erótica. Pero fue tomado de ahí para ella poder crear, y a lo mejor hasta adrede, porque fue lo que se utilizó para eso. Esta es la creación musical que es espontánea y la que está basada en lo que son los poemas también. Entonces ya tiene que ver con lo que es la rítmica literaria y la prosodia, que nosotros como compositores debemos tener mucho cuidado, que no quede mal acentuado ningún tipo de frase o de palabra. Y está la creación musical por solicitud o por encargo y los arreglos musicales, y ya con esto termino. Los arreglos musicales pues también nos permiten a nosotros de alguna manera ser compositores, pero basados en una melodía dada, una melodía que nos entrega para nosotros enriquecer, nunca en contra de lo que es ese trabajo que se realizó por un compositor anterior. Entonces ahí podemos conseguir, por lo menos tengo un cuadríptico de Simón Díaz, que es Luna de Margarita, el cual quisiera tocar con ustedes y con eso me despido. Luna de Margarita sabemos que es un género, que es un vals.
Y también tenemos una estructura musical fija, que sería el polo margariteño. Si yo hago un polo, ¿sí? Todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces trate de unir lo que es un género y una estructura musical con Luna de Margarita. Luna de Margarita es como tu y aquí sí, la armonía original de Luna de Margarita. Luna de Margarita es como tu luz, como tu amor, como mi amor. Entonces, eso es lo que le permite a uno como arreglista, inclusive manejar algunas cosas que pueden ser también de la composición. Por último, creo yo que es bueno mantener y estar muy consciente de que el músico es el resultado de lo que escucha y de lo que estudia. Y termino con una anécdota. Hace unos 3 días llegó una señora a hablar con un amigo mío y estaba Zulay Alejandra Carrillo, la hija de Alexander Carrillo, tocando algunos temas de Mozart. Y la señora llega y dice, ¿y eso que está tocando la muchacha qué es? Y le dice, eso es Mozart. Dice, y si yo meto a mi hija a estudiar música, violín, ella puede tocar Mozart. Dice, ¿qué edad tiene su hija? Dice, tiene 10 años. Dice, sí, claro que sí. Ay, no, pues entonces yo la voy a meter. Dice, ¿será que en un año ella ya puede tocar Mozart? Dice, bueno, no, porque si usted está en primer grado no le puede pedir al director de la escuela de música que gradúe de bachillerato a la niña dentro de un año. Pero sí se puede medir la habilidad con el tiempo y por supuesto ya puede avanzar mucho más rápido que los demás. Pero yo que le quiero preguntar algo, señora. ¿Usted que escucha? Le dice, ¿usted hace el aseo de su casa? Dice, sí, claro. Ah, ¿y usted va a fiestas? Sí, claro que sí. ¿Hace reuniones con sus amigos? Claro. ¿Y usted lleva a su hija? Sí. ¿Y usted qué escucha cuando está limpiando la casa con su hija? No, yo escucho vallenato, yo escucho reggaetón. Ah, qué bien. Y cuando usted va a una reunión, baila. ¿Y qué baila? No, la Fania. Y de esa música brava, que cuando se reúne con sus amigos, no, pues escuchamos otro tipo de música. Dice, bueno, ¿cuándo su hija va a tocar Mozart si no tiene una referencia? Entonces, esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Nosotros como músicos somos el resultado de lo que estudiamos y de lo que escuchamos. Bueno, espero les haya servido de algo esta ponencia y muchas gracias.